Un saludo a todos ustedes. Mi nombre es Fabio Augusto Vanegas Bovea y me encuentro con mi compañera Luz Denise Ricurán. Somos estudiantes de quinto semestre de Psicología de la Corporación Universitaria Iberoamericana y pertenecemos al semillero Luctus. Nosotros vamos a hablar de las estrategias que vamos a acompañar a una comunidad en duelo, refiriéndonos al conflicto armado que se presenta en la República de Colombia. Sabemos que ese conflicto armado ha causado pérdida de vidas y económicas y desplazamiento forzado alrededor del país. Por eso, una de las partes que va a trabajar el semillero consiste en hablar del duelo, la resiliencia, ideación y suicidio por desplazamiento y reclutamiento forzado en este conflicto. Según el estudio realizado por Hernández, Ramírez y Barbosa, nos damos cuenta que entre los años 60 y 70 aparecen las guerrillas marxistas, leninistas, ELN y FARC, que siguiendo el ideal revolucionario de Marx, de este señor, piensan que se pueden tomar el poder a través de una revolución armada y con esto cambiar el modelo económico del país. Desde esta época hasta la época actual ellos han tratado de hacer eso, pero en 1996 surge el paramilitarismo, que encabezado por las AUC lo que hacen es desarrollar una guerra contrainsurgente contra este tipo de agrupaciones, haciendo que la escalada terrorista se crezca de manera exponencial y aumentando así el número de homicidios, violencia, desplazamiento que están ocurriendo en el país. ¿Esto qué efectos ha producido? Nosotros nos damos cuenta que entre los efectos que ha producido están que la calidad de vida de las personas ha disminuido en las áreas donde se presenta este conflicto y ha, por así decirlo, estancado en parte o ha sido uno de los causantes del no desarrollo del país. También esto ha provocado pérdida de empleos debido a que muchos negocios son, por así decirlo, tienen que pagar una cuota en ciertas regiones para poder funcionar y hay gente pues que no tiene con qué pagar esa cuota y les toca irse para no ser asesinados por uno de estos actores armados. Lo otro puede ser que no se presenta una necesidad básica de las necesidades que tienen las personas debido al problema que tienen de movilidad, ya que transitar por estas zonas es bastante peligroso y traer y llevar productos se hace toda una odisea. Y aquí tenemos un aspecto que ya toca de manera no únicamente física, no psicológica, que viene siendo la pérdida de algún familiar por culpa de uno de estos dos actores armados. Se perturba la tranquilidad y se da un aumento en la preocupación por la incertidumbre que puede pasar con respecto a su vida. Entonces se vive en constante estrés y constante tensión las personas que están viviendo en esta zona porque no saben en qué momento pueden ser interceptados por uno de estos grupos o cuando uno de ellos puede llegar a la casa y simplemente o hacer una violación o cometer un homicidio. Entonces ahí tenemos ese problema, por lo cual muchos de los habitantes han tenido que abandonar estas regiones. Por eso Colombia es el segundo país con mayor cantidad de desplazamiento interno después de la zona de Darfur en África, y esto ha conllevado pues a un dolor por el crimen que se ha cometido de los líderes sociales que han caído ahí y de las personas y el daño colateral de las personas que pueden estarlos acompañando en ese momento o que simplemente iban en esa zona. Bueno, cordial saludo. Como venía hablando mi compañero, pues encontramos la justificación de este proceso, digámoslo así. Encontramos varios actores y varias acciones que comprenden pues el tema del duelo. En ellas encontramos en el ámbito social que existe para este tema de víctimas, la llamada ley de víctimas, que es la 1448 del 2011, que busca garantizar las ayudas que se les brinda obviamente a las víctimas, en ellas salud mental,
También encontramos el área jurídica de Orduz en el 2015, en la cual nos dice en este ámbito jurídico que las víctimas del conflicto armado han recibido ayudas tanto en la atención médica, pero no se ha hecho un buen trabajo ni se ha priorizado el tema psicológico o la ayuda en procesos de elaboración de duelo y mitigación de todas estas problemáticas. En la parte disciplinaria, en el aspecto psicológico tenemos la ley 1090, pues, que es la encargada de garantizar y priorizar la salud mental de la población en Colombia. También tenemos otro actor que sería la ONU, a través del desarrollo sostenible del 2020, que busca un bienestar y una salud a la población víctima del conflicto, y también generar paz, justicia, y que los entes gubernamentales y territoriales del país pues garanticen esta sólida accesibilidad a las entidades del Estado, cosa que tampoco se cumple porque, como le decía el compañero Fabio, pues han venido ocasionando muertes de líderes sociales y otras personas que no tienen nada que ver con lideresas y líderes sociales. En la parte científica se han buscado en Colombia y en el mundo mecanismos alternativos que permitan buscar una buena elaboración y un buen proceso terapéutico para poder atender o mitigar estas conductas o estos acontecimientos frente al conflicto armado. En eso tenemos dos importantes investigaciones y dos importantes procesos que se han llevado a cabo, que es la salud mental en víctimas de desplazamiento forzado, de violencia en Colombia, en el caso que es Bogotá, Medellín y Buenaventura y norte de Santander. ¿Por qué hablamos de estas, norte de Santander y todas esas? Porque son las ciudades o los municipios capitales que llegan mayor cantidad de desplazados, y otra sería en la intervención de profesionales en el duelo de poblaciones afectadas por conflicto armado. En esta, que les decía yo, sobre la salud mental y las víctimas de desplazamiento, que les nombraba yo en el caso de Bogotá, Medellín, Buenaventura y norte de Santander, encontramos una investigación que se llevó a cabo por la Universidad CES, patrocinado por Colciencias, en la que buscaba mirar cuáles eran los factores de afectación de la salud mental a través del conflicto armado o de la violencia de las personas que han sido desplazadas. Encontramos una gran prevalencia que las víctimas del conflicto armado presentaban varias situaciones que les dificultaba su situación, digamos, emocional, debido a que la violencia o este factor de conflicto en el país es multicausal o tiene múltiples situaciones que afectan la salud mental de las personas. ¿Por qué? Porque no solo se ven reflejada la pérdida de un familiar, sino la pérdida de los empleos, la pérdida de los hogares, la pérdida de sus sitios de hábitat, tenerse que desplazar a otro lugar y llegar a otro lugar sin tener absolutamente nadie, quien los reciba, quien esté pendiente de ellos, empezar ese proceso de mendicidad que se hace a veces en los ministerios para poder que sean amparados por la ley y que puedan brindarles ese apoyo económico para sostenerse dentro de esas ciudades. Entonces son una serie de situaciones, de problemas que viene acarreando las personas. Tenemos un programa que se maneja a través de este proceso de víctimas que ha hecho el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Protección Social, que se llama el programa PASVI. ¿Qué es el programa PASVI? Es un programa que está enfocado a la atención de personas víctimas del conflicto y avances en los procesos terapéuticos, en los cuales tiene que ver lo que es la garantía o, digamos así, el abordaje o la atención de las conductas de esta problemática de salud mental. Y debido a esta complejidad, los entes gubernamentales deben ponerle una mayor atención en la pluralidad de las intervenciones, como la atención psicosocial, la atención especializada para los trastornos mentales detectados, la intervención familiar y sistémica, la atención humanitaria
Y la rehabilitación basada en estas comunidades que tienen estos problemas o estas afectaciones en particular. Todo ello orientado, como se dice, a acompañar y a mediar el dolor frente a esas pérdidas y atender ese duelo que ha gerenciado o que ha afectado los derechos de las personas y el impacto traumático que causa en una persona en alto grado de vulnerabilidad por las condiciones de riesgo psicosocial. También vemos y encontramos que con estos factores existen comportamientos suicidas dentro de estas poblaciones víctimas del conflicto armado. Uno de los casos más recientes, digámoslo así, es el año pasado, que 20 jóvenes del Chocó se quitaron la vida para evitar ser reclutados por grupos armajes de la ley que delinquen pues en esa zona del Chocó, que sería el Clan del Golfo y el ELN, en lo cual encontramos que dentro de esas comunidades víctimas del conflicto tenemos una tasa, digamos, alarmante de ideas e intentos suicidas por parte de la afectación de salud mental y los trastornos que genera el conflicto. En ella encontramos que hay una población que tiene el 21 al 25% y ha manifestado o ha pensado en quitarse alguna vez la vida. En otra estadística pues encontramos que el 38.3% de esas personas vulnerables han planeado o han organizado planes para intentar acabar con su vida. Y en otras más lamentables, dentro de esa misma población encontramos el 44.1% de intentos de suicidio por lo menos en una vez. Entonces, mire, a una persona que viene con toda esa problemática, con todos los duelos que se han presentado, le llega ahora una circunstancia de la pérdida de un hijo por suicidio, entonces debe ser el acompañamiento integral de las instituciones y los protocolos de enfoque psicosocial y diferencial de las víctimas del conflicto. Debe ser una respuesta inmediata de los entes de control del Estado para poder alcanzar la intervención del duelo. La lógica para esta perspectiva epidemiológica debe ser una comprensión completa de lo que es el duelo a través de la parte integral y la fundamentación psicoanalítica de los aportes constructivistas en torno al duelo y su intervención como marco de propicio para la reflexión a través de la conversión acerca de la intervención de los profesionales que deben abordar todas estas personas con estas problemáticas, de ser personas con integridad, con un gran número de conocimientos para poder llegar a mitigar todo este dolor y estas situaciones difíciles que viene afrontando una persona que ha venido o ha tenido diferentes pérdidas y diferentes duelos que no han podido ser trabajados o manifestados, pues porque les ha tocado ser resilientes ellos y salir de esa situación como han podido, pero siempre tienen esa carga emocional interna que nadie les ha puesto atención. También debemos comprender que las manifestaciones de ellos de dolor prevalecen por la multiplicidad de las pérdidas, como lo decía ahí. No es lo mismo perder a un familiar como también perder su casa, perder su hogar, perder su familia, perder su estabilidad emocional, su estabilidad económica. O sea, esa gran multiplicidad de pérdidas que viven las personas en los contextos de violencia son reguladas por reportes que tenemos en la cultura y cómo a través de los tres sistemas podemos nosotros hacer un buen abordaje para poder interlocutar con estas personas y hacer mitigación del duelo como procesos activos para empujar a los supervivientes de estas situaciones a tener definiciones concretas y reconstruir toda esa experiencia de pérdidas a través del intercambio subjetivo, interconectadas con el entorno y la sociedad, recuperar esa parte afectiva y esa parte emocional que estas personas han perdido. Para contribuir a todo esto, los duelos, los profesionales, como decía, deben establecer procesos de interacción en la comunicación
con estas personas víctimas para que el dolor se movilice y se reencuentre en la recuperación de la confianza de los vínculos y de la división conceptual entre la recuperación y la mitigación de los daños sufridos por estas personas. El equipo de atención debe ser integral en salud con enfoque psicosocial para poder hacer una buena intervención de estas personas vulnerables y volver a reconstruir por lo menos esa parte emocional que obviamente se ha perdido, los vínculos, esa confianza en la sociedad, esa confianza en otro individuo, en la integración de esas familias que aún permanecen, digamos que quedan, porque de todas maneras la persona que es víctima del conflicto pues tiene componentes de agresividad, tiene componentes de muchas cosas que ante la tensión que ellos manejan evidencian al profesional ese dolor inmenso para la interacción con el medio. Entonces, por eso es importante identificar esas potencialidades y recursos de afrontamiento que tienen estas comunidades desde las necesidades emocionales y vinculantes para poder llegar a una gran reflexión que podamos atender a estas víctimas del conflicto y así poder canalizar de manera asertiva y poder visibilizar esta gran problemática y potencializar todas estas habilidades que tienen estas personas para surgir de todo este proceso, de esta multiplicidad de situaciones difíciles que han venido afrontando. Siempre se ha dicho que para una estrategia de intervención sería permitir que estas personas, como hacemos en las cátedras de Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos, pares, puedan permitirles a ellos, dentro de ese entorno, expresar esas emociones negativas que le ha expresado ese proceso de elaboración de duelo, ese proceso de desplazamiento con otros familiares y amigos que compartan esa situación. También identificar las dificultades y preocupaciones y los miedos que sienten las familias frente a la eliminación de esta problemática y las diferentes trastornos o diferentes distorsiones cognitivas y emocionales que le produce el proceso de duelo frente a todas estas multiplicidades de pérdidas que viene afrontando una comunidad o viene afrontando una familia o un individuo dentro de estas situaciones. Otra es evaluar los recursos, como les decía, a las familias para poder aumentar esa sensación de control y poder ayudarlos a mitigar, por lo menos en la parte emocional, ese problema de desplazamiento, ese problema de tantas situaciones difíciles que viene afrontando una persona. También es proporcionarles la información a los familiares y poder medianamente, con los recursos que se cuentan, facilitarles a ellos la situación de manejo de esas problemáticas para que podamos, o que ellos puedan, olvidar un poco la pérdida y el dolor que causa esto a través de procesos que, si se deben hacer atención individual y familiar, puedan ser por lo menos varias sesiones y no que sean delimitadas las sesiones para confrontar a estas personas. O sea, los profesionales desafortunadamente tenemos un sistema de salud y un sistema muy precario que se limita en cuanto a la participación del profesional en tiempo y que los compromisos de estos pues no se tomen en cuenta, ya que una persona cuando está con esta problemática es importante que tenga la libertad y que se pueda intervenir de forma integral y darles unos límites y ayudarles en el proceso de elaboración de estas situaciones. Por eso el proceso terapéutico que se trata desde el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud, que es el programa PASBI, es trabajar esa construcción de los duelos y establecer esos procesos de interacción con estas víctimas para poder hacer una rehabilitación de esta población víctima del conflicto y cumplir con esos procedimientos de atención
e intervención de manera más profunda, que se llegue a la elaboración de todas las necesidades de duelo de cada persona en particular, familia y comunidad, y que la atención se pueda evidenciar y que los profesionales puedan llegar a profundizar más el abordaje del duelo en la interacción con el paciente. Muchísimas gracias.